roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por mí. Fortaleza, roca eterna. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por mí. Fortaleza, roca eterna. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por mí. Fortaleza, roca eterna. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por mí. Fortaleza, roca eterna. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por mí. Fortaleza, roca eterna. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por mí. Fortaleza, roca eterna. Tú mi salvas. Muy bien. Como ya dijo Sergio, siéntanse todos bienvenidos en este lugar y qué rico es tenerle en especial a las visitas y en especial a los papás de nuestros chicos que vienen bajando del monte. Nuestros chicos que venimos llegando del campamento, de nuestro primer campamento juvenil. ¿Dónde están los chicos? A ver.
¿Cómo vienen? ¿Con ánimo? No, todavía están durmiendo. Una jornada agotadora, cansadora, pero muy linda, muy hermosa. Y yo no sé si coincidencia o no, tómelo como quiera, o diosidencia, pero hoy día, en este tiempo que hemos venido predicando, hemos venido hablando acerca del Sermón del Monte. Para los que han venido los domingos anteriores, han sabido, han estado aquí con nosotros y saben que nosotros predicamos consecutivamente la Biblia. ¿Qué significa esto? Vamos versículo por versículo, se lo comento a las visitas sobre todo, y vamos analizando qué es lo que el texto nos quiere decir. Tratamos de no poner de nuestra cosecha, de no hablar lo que a nosotros nos gustaría decir o no, de retar a alguien desde aquí del púlpito o cosas por el estilo, que no deberían hacerse nunca. Pero lo que tratamos de hacer es que sea la Biblia, la palabra de Dios, quien nos hable, quien nos enseñe. Y por eso vamos texto a texto avanzando, y en este tiempo hemos ido avanzando en el capítulo 17 de Mateo. Así que puede buscarlo usted. Mateo capítulo 17. Partimos hace varios meses atrás en el capítulo 1 y ya vamos en el capítulo 17. Vamos pasadito de la mitad casi de este evangelio, hermoso evangelio de Mateo. Y este evangelio, en el capítulo 17, nos cuenta un evento extraordinario, hermoso, que vivieron 3 discípulos de Jesús. El conocido monte de la transfiguración. Y hemos venido hablando de esto, y por eso les decía, yo no sé si es coincidencia o no, pero hoy día nos toca hablar de cuando estos discípulos vienen bajando del monte. Así como nuestros chicos vienen bajando del monte, vienen de vuelta del retiro, vienen de vuelta del campamento, hoy día el mensaje es para ellos particularmente, porque coincide con esta bajada que están teniendo. Vienen bajando de este retiro y quisiera que estuvieran muy atentos a lo que vamos a conversar y compartir. Y además que les dijimos que esto era la parte final del campamento, el estar aquí. Nosotros creemos que este no es el primer y único campamento, sino que esperamos todos los años poder tener este tiempo que fue hermoso. Fue muy lindo. Al final vamos a tener un espacio para compartir un poquitito, algunas fotitos y algo respecto a lo que fue este campamento. ¿Tiene su Biblia abierta en Mateo capítulo 17? Muy bien, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Oremos una vez más. Padre, tenemos tu palabra frente a nuestros ojos y queremos, Señor, conforme a tu promesa, conforme a lo que está escrito, que ésta no vuelva a ti vacía, sino que en el día de hoy haga la obra para la cual tú la enviaste, Señor. Oramos, Señor, pidiéndote que tú seas iluminándonos, permitiéndonos entender tu palabra. Dame gracia para poder exponerla con claridad, con sabiduría. Tú eres el único que conoce nuestros corazones y que puede hablarnos directamente a Él. Tú eres el único que puede entrar a nuestra alma y con tu palabra y hacernos entender la verdad. Yo te ruego, Dios, que hoy podamos entenderla, comprenderla, ir conociendo cada vez más. Te pido por las personas que por primera vez están con nosotros, para que tú permitas que ellas puedan escuchar tu voz y puedan ser por ti iluminados, Señor, para que crean en el Evangelio y se conviertan y caminen en pos de ti, Señor, porque este es tu llamado y es tu deseo para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Como le dije, 3 de los discípulos, los más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, fueron tomados por Jesús y fueron llevados a un monte muy alto. ¿Qué monte decíamos al principio, las semanas anteriores? No importa qué monte, porque lo importante no es el monte, sino lo importante era aquel que estaba subiendo el monte ese día. ¿Y quién era el que estaba subiendo el monte ese día? Jesús. Jesús de Nazaret estaba subiendo el monte junto a 3 de sus discípulos. ¿Pero quién es Jesús? Esa era la pregunta que habían respondido antes. ¿Se acuerdan los que estuvieron aquí los domingos anteriores?
Es la pregunta que Jesús mismo le había dicho a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron, bueno, la gente dice que tú eres como un profeta, que tú eres un, no sé, algún iluminado, alguna buena persona. Como la misma respuesta que escucharíamos hoy en día. Si salimos a la calle y le preguntamos a la gente de afuera, ¿quién es Jesús para usted? Nos responderían distintas cosas. Cosas diversas. Algunos dirían, no, es un iluminado, no, es un extraterrestre. Y cosas por el estilo. Pero lo más importante es que Jesús le preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro, iluminado por el Espíritu de Dios, teniendo una revelación que Dios le estaba entregando para poder entenderlo y comprenderlo completamente, le dice a Jesús, tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo, tú eres el que hemos esperado por siglos, tú eres el que fue prometido desde el principio, que un día habría de venir un Salvador, un día habría de venir uno que viene del cielo, uno que es diferente a todos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, tú eres de naturaleza divina, tú no eres de esta tierra, no eres de este mundo, sino que tú vienes del cielo. Y Jesús le dice a Pedro, lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, no lo aprendiste por una capacidad intelectual, sino que fue Dios quien te ha permitido entender y ver esto. Seguida esa conversación, los discípulos felices habían encontrado al Mesías, pero Jesús les dice, mire, es necesario que yo vaya primero a Jerusalén y ahí voy a morir en una cruz, ahí voy a ser asesinado. Entonces los discípulos entraron en una especie de, no sé, exige una explicación de catarsis, de decir, pero a ver Jesús, te acabamos de encontrar, encontramos al Mesías esperado por tantos siglos y ahora nos estás diciendo que vas a ir a morir a una cruz. Exige una explicación, no entiendo lo que está pasando, Jesús. Pedro incluso intenta detener la caminata de Jesús y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es necesario que vaya a la cruz y el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz y seguirme. Pero les digo y les hice una promesa, que algunos de los que están aquí, antes de morir, me verán en mi gloria. Verán quién soy yo con sus propios ojos. Van a ver mi resplandor. Entonces Jesús, 6 días después, tomó a Pedrito, tomó a Juan, tomó a Jacobo y los lleva al monte. Y en el monte dice la Biblia que él se transfiguró. ¿Qué quiere decir que se transfiguró? Que su rostro cambió. Tuvo una metamorfosis. Y el rostro de Jesús ya no se veía como el de un judío del primer siglo, sino que ¿cómo se veía? Como el mismo sol, dice la Biblia. Que su rostro resplandecía con una luz tan potente como la luz del sol. Esa luz que nosotros no podemos mirar directamente porque nuestros ojos se llenan de lágrimas y se ponen colorados después de unos segundos. Así resplandecía el rostro de Jesús. Y las vestiduras de Jesús dejaron de ser las ropas de un judío común y corriente y se llenaron de gloria, de majestad, porque sus ropas eran como las ropas brillantes, como la luz blanca, dice, más que todo lo blanco que usted se puede imaginar. El blanco más blanco de los blancos. Pedro estaba mirando a Jesús y en su corazón, podemos decir, estaba diciendo, no me equivoqué. Él es el Hijo de Dios, estaba viendo su divinidad. Por un momento ya no le miraba como un ser humano, sino que le miraba como quien era Jesús realmente, el Hijo de Dios. Y además, como si no fuera espectacular ver que Jesús, ese judío del primer siglo, era más que un simple humano, era Dios en medio de nosotros, era Emmanuel. La Biblia dice que a Jesús se le puso este nombre, Emmanuel. ¿Y sabes lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, Pedro estaba entendiendo que ese que estaba ahí no era un simple judío, sino que era Emmanuel, era Dios con nosotros, Dios aquí en la tierra. Y para darle más, por así decirlo, espectacularidad, aparece Elías y Moisés hablando con Jesús. Dice la Biblia que cuando Pedro mete su cuchara y dice algo que ya lo vimos más adelante, lo puede leer usted en la Biblia en este mismo capítulo 17, algo que no tenía nada que ver con lo que estaban viviendo, se oye una voz. Una nube los cubre. Y es la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd.
en quien tengo mi complacencia, dice también uno de los evangelios. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace, dice Mateo. A Él oíd, presten atención a Él, mírenlo a Él, escúchenlo a Él. Bueno, después de esta escena de gloria, ellos quedaron tirados de guata en el suelo, llenos de miedo, llenos de temor por lo que estaban sucediendo. Estaban viviendo la experiencia espiritual, sobrenatural más grande y extraordinaria que jamás habían vivido. Y estaban aterrados, aterrados. Pero después de oír la voz de Dios Padre hablando directamente, dice la Biblia que ellos, viene Jesús y les dice, oigan, levántense, no tengan miedo. Y ellos se levantaron, miraron y solo estaba Jesús. Entonces descendiendo, este es el contexto, y van descendiendo y Jesús les dice, no le cuenten a nadie la visión. Yo me pongo en el lugar de los discípulos. Señor, primero nos dices que tú eres el Cristo y entendemos, y te hemos encontrado y nos dices que vas a morir. Y ahora vemos tu gloria con nuestros propios ojos, vemos tu majestad y nos dices que nos quedemos callados, que no le contemos a nadie. Hemos tenido la experiencia espiritual más extraordinaria y tenemos que quedarnos callados. Pero era necesario que fuera así, era muy necesario. Porque el corazón de Israel no estaba preparado para entender quién era Jesús. Israel todavía esperaba un Mesías político, un presidente que los llevara a la gloria y a ser la primera nación en el mundo. Alguien que los gobernara desde afuera, digámoslo así. Y déjenme decirles, que todavía lo están esperando. El Israel de hoy todavía espera que aparezca ese Mesías, pero como un Mesías político que haga del país Israel el primer país, la primera potencia del mundo. Pero Jesús no descendió del cielo para sentarse en un trono terrenal. No descendió del cielo para venir a sentarse en la ONU. Él descendió del cielo, primeramente para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Rescatar lo que se había perdido. Rescatar las almas, los corazones que se habían extraviado. Y Jesús no venía a reinar en un trono físico, sino que Él venía a reinar en nuestro corazón. Él viene a sentarse en el trono, pero de los que creen en Él, en el trono de nuestro corazón. Es mucho más fácil poner a un rey sentado que gobierne las cosas de fuera, que tener un rey que venga y se siente en mi corazón y gobierne lo de adentro. Es mucho más fácil que un rey me diga qué días puedo celebrar y qué días no, a tener un rey dentro de mi corazón que me diga, por ejemplo, que ame a mi enemigo, que perdone al ofensor, que no pague a nadie mal por mal, sino que antes bendiga al que me maldice. Israel no estaba preparado para ese rey. Israel quería un rey que matara a todos los romanos. Israel quería un rey que sacara la espada y los destruyera a todos y los pusiera a ellos por primera potencia. Pero Jesús no había venido a eso. Israel no estaba preparado para esto y Jesús les dice, guarden silencio, no le cuenten a nadie esto que acaban de ver hasta que yo resucite. Hasta que yo cumpla todo el propósito que tengo que cumplir. Yo vine a entregar mi vida, a morir por ustedes, pero al tercer día voy a resucitar y voy a ascender a los cielos. ¿Y sabe dónde está sentado Él ahora? No en un trono terrenal, sino a la diestra de Dios Padre. ¿Qué significa eso? Que Él está sentado ahora en el lugar más alto que puede existir. No es que Dios tenga un trono para Él y al lado hay un trono para Jesús. Cuando la Biblia dice que Él se sentó a la diestra del Padre, está diciendo que Él se sentó en el lugar más alto de autoridad que puede existir. ¿Hay una autoridad más grande que Dios? ¿Hay una autoridad más sublime? ¿Alguien más, un rey más grande que Dios? No. Jesucristo se sentó a esa altura y Él está gobernando por sobre todas las cosas. Y Él es rey por sobre todas las cosas. Pero era necesario que los discípulos guardaran silencio en ese momento. Los discípulos, me imagino, iban bajando del monte entendiendo, y esta predicación a propósito se llama comprendiendo la verdad. Iban bajando y comprendiendo un poco más. Ya encontramos al Mesías, no tenemos dudas que es el Mesías.
Pero les vienen dudas, les vienen preguntas, interrogantes, y dice el versículo 10, dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Si usted no conoce la Biblia o la promesa que están citando los discípulos, déjeme contarle que en el Antiguo Testamento hay por lo menos 300 profecías respecto a Jesús que se cumplieron cabalmente en Jesús. Nosotros no tenemos una fe ciega o una fe que no pueda ser probada. No tenemos una fe, digamos, antojadiza, que a mí se me ocurrió creer en, no sé, en las piedras y ahora adoro las piedras. A mí se me ocurrió creer en las nubes y ahora adoro las nubes. Pero porque a nosotros se nos ocurrió creer en Jesús y por eso creemos en Jesús. No, mi hermano. La Biblia tiene por lo menos 300 profecías que se cumplen perfectamente en Jesús. Entonces nuestra fe es una fe probada, es una fe que se puede demostrar. Y una profecía que estaba dada antes de que apareciera el Mesías era que vendría Elías. ¿Quién fue Elías? Elías fue un profeta del Antiguo Testamento que fue arrebatado al cielo. Fue un profeta que llamó al pueblo a volverse a Dios en el momento en que el pueblo estaba más apartado de la ley de Moisés, que estaba entregándose a los Baales. ¿Quiénes eran los Baales? Eran unos dioses paganos. Estaban haciendo cultos paganos, ritos paganos. En ese momento aparece Elías y Elías hace que el pueblo de Israel se vuelva a Dios. Entonces la profecía decía que era necesario que apareciera Elías antes de que viniera el Mesías. Bien, los discípulos van bajando, seguramente cansados también, pero van meditando, pensando y diciendo, pero la Biblia dice que antes de que aparezcas tú, Mesías, tiene que venir Elías. Los escribas nos enseñaron eso. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los que tenían en ese tiempo acceso al texto. Perdóneme que explique tantas cosas, pero sé que hay personas que no conocen estos términos. Los escribas eran los eruditos de antaño, los que podían leer la Biblia. La Biblia antes no estaba disponible para todos como ustedes la tienen, como nosotros la tenemos. Entonces, solo unos pocos tenían privilegio a conocer las promesas que Dios había hecho y las señales que Dios había dejado para cuando apareciera el Mesías. Los escribas enseñaban a la gente y le decían, mire, cuando venga el Mesías va a pasar esto, porque la Biblia lo dice, porque el Antiguo Testamento, las promesas de los profetas lo dicen. Entonces, los escribas enseñaban y decían, antes de que venga el Mesías, para que lo podamos reconocer, va a aparecer Elías de nuevo. Está escrito, hay una promesa en Malaquías que dice eso. Malaquías 4:5, una profecía dada muchos siglos antes de que Jesús apareciera. Dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Los discípulos entonces van entendiendo el Evangelio y se preguntan, ¿cómo tenemos que interpretar esto? ¿Se equivocaron entonces los escribas? Porque ellos nos han enseñado que antes de que tú aparezcas, nosotros no tenemos dudas, Jesús, que tú eres el Mesías, hemos visto tu gloria. Pero ellos nos enseñaron de que antes que aparezcas tenía que venir Elías. ¿Se equivocaron los escribas? O peor aún, ¿se equivocó la palabra de Dios? ¿Se habrá equivocado la Biblia? ¿Será una profecía equivocada? Porque estás aquí, pero Elías no ha venido todavía. Versículo 11, ¿qué dice? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mire qué lindo que Jesús dice primero, a la verdad, dice, mire, no se equivoquen, la profecía no ha fallado. La palabra de Dios es segura. La palabra de Dios no falla. Si Dios dijo que iba a hacer algo, lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a enviar al profeta Elías primero, lo va a enviar. Y ciertamente ya lo envió. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jesús es el Mesías, ha llegado. Pero la profecía decía que Elías tenía que llegar primero. Jesús dice, sí, así es como está escrito. La Biblia no falla, la palabra de Dios no falla. Pero el versículo 12 dice, mas os digo que Elías ya vino. El problema no es de la palabra de Dios.
La Biblia cumplió. La profecía se cumplió. ¿Dónde está entonces Elías? Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. No lo reconocieron, dice Marcos. Israel no entendió, aunque Elías estuvo en medio de ellos, ellos no se dieron cuenta que Elías estaba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Porque era difícil reconocerlo? ¿Porque estaba escondido? ¿Porque vino sin que, no sé, disfrazado? ¿No? Fue tremendamente evidente que Elías estaba ahí entre ellos, pero ellos no lo conocieron. ¿A qué me refiero? A lo mismo que Jesús está diciendo. Jesús estaba diciendo que el Elías que había de venir era Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue un hijo de sacerdote, de la casta, por así decirlo, que antes de nacer fue anunciado por un ángel. Zacarías, su padre, era viejito y su esposa era estéril, no tenían hijos. Y un ángel se le aparece en el templo a Zacarías y le dice: vas a tener un hijo. Para no hacerles larga la historia, la pueden leer en Lucas capítulo 1 y 2. Estos viejitos tienen un hijo que se llama Juan. Y todos, dice, se preguntaban: ¿quién va a ser este hombre? Debe ser un hombre que va a ser muy importante. Porque para que sea hijo de un sacerdote y para que un ángel haya venido a anunciarlo y a decirnos que van a tener un hijo a esta edad, tiene que ser un hombre muy importante. Dice la Biblia que toda Judea, cuando nació Juan el Bautista y antes que naciera, quedó impactada. Y cuando Juan empezó a predicar, quedaron más impactados toda la región de Judea. La Biblia dice que Juan el Bautista predicaba en el desierto y toda la gente salía a escucharlo. Lo hemos dicho otras veces. En el desierto no da ganas de ir a escuchar a un predicador. De hecho, los predicadores tienen que poner luces, tienen que hacer hartas cosas para que venga gente. Él predicaba en el desierto y se llenaba de gente para escucharlo. Y lo más extraordinario es que él no les predicaba cosas bonitas, sino que él les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse. Esa era la predicación de Juan el Bautista, no era una predicación agradable. Y sin embargo, él llenaba multitudes de personas que venían a él y se bautizaban. Y hacía volver el corazón de los israelitas hacia Dios. ¿Qué podía ser más evidente que él era el Elías que había de venir? Él era evidente. O sea, no necesitábamos que alguien le pusiera una ropa. Era tanto que Juan el Bautista dice que se vestía con piel de camello y ropa extraña. Era como un ermitaño. O sea, llamaba la atención. Le faltaba ponerse un cartel aquí diciendo: yo soy el Elías. Además, la profecía decía que él iba a anunciar la llegada del Mesías. Que este Elías, cuando llegara, le iba a decir al pueblo: viene el Mesías. ¿Y saben lo que predicaba Juan el Bautista? Predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y cuando Jesús fue a bautizarse, él dijo: ese es el que yo les decía, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ese es el que viene después de mí y que es más grande que yo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una frase tan conocida por todos nosotros. ¿Qué más necesitaba Israel para darse cuenta que él era el Elías que había de venir? Era evidente. ¿Por qué no le reconocieron? Dice Jesús claramente: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista fue finalmente encarcelado y asesinado por las autoridades. Le cortaron la cabeza. Hicieron con él lo que quisieron. El problema no estaba en la profecía. El problema no estaba en la palabra de Dios. No había fallado. Ciertamente la profecía se había cumplido, tal cual como Dios había dicho. Antes de la aparición del Mesías vendría Elías. Se había cumplido. ¿Dónde estaba el problema entonces? El problema estuvo en que Israel fue incapaz de reconocer lo que era evidente.
Y no lo reconocieron porque sus corazones estaban ocupados en otras cosas. Conocían la profecía, habían escuchado desde niños esta profecía, que antes del Mesías vendría Elías. Pero cuando Elías vino, ellos no lo reconocieron porque sus mentes, sus corazones estaban pendientes de otra cosa. Y cuando la mente y el corazón están pendientes buscando otra cosa, no somos capaces de entender lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué ha pasado? Me pasa muy a menudo en la consulta que la gente viene y dice, preocupada porque cree que tiene Alzheimer, porque llegan a un lugar y se olvidan de lo que estaban haciendo y se devuelven. ¿No será Alzheimer, doctor? Y cuando uno conversa un poco con esas personas, se da cuenta que ellos están tan estresados por una situación particular que están viviendo, su mente está tan ocupada en eso que no son capaces de percibir lo que está sucediendo a su alrededor. No son capaces de darse cuenta de lo que tienen, que las llaves del auto estaban ahí escondidas frente a sus ojos, a plena vista. ¿Pero por qué? Porque su corazón, su mente está pendiente de otra cosa, no quiere estar pendiente de lo que hay evidentemente frente a él. Así el corazón humano no quiere darse cuenta de que Dios lo está llamando, de que Dios está hablando, que Dios está dando todas las cosas para que se vuelva a él y se encuentre con él. Pero el corazón está tan pendiente de otras cosas, de lo terrenal, de que quiero alcanzar esto, que quiero lograr aquello, que no somos capaces de escuchar y de ver que Dios nos está llamando. Y que Dios nos está diciendo, vengan, buscadme y viviréis, vengan, acérquense, acérquense. Dios prepara un lugar, prepara todo para que nosotros vayamos a Él. Manda profetas para que hablen en nuestro idioma, para que podamos escuchar el llamado. Y aún así no lo reconocemos. Y aún así no somos capaces de entender que es Dios que nos está hablando. Y peor aún nos quejamos y decimos, Dios no debe existir. No porque yo le pedí que me ayudara y no me ayudó. No porque yo dije, si Dios existe, entonces que me vaya bien en esto, y me fue mal. Pero tiene un amigo, una amiga que le está hablando y le está diciendo, oye, vamos a la iglesia. Oye, conocí un par de gritones que están predicando. Son unos doctores locos que se les ocurrió enseñar la Biblia. ¿No será que Dios ha preparado las cosas para hablarnos y para llamarnos a sus caminos, a sus propósitos? Yo lo veo en estos chicos. Estos chicos que Dios preparó un campamento. Preparó un matrimonio que se esforzó por tener un lugar ahí preparado para ellos. ¿Sabe cuánto ganaron ellos por preparar ese lugar? De esto nada. De hecho perdieron mucho. Estamos en deuda con ellos. Pero pusieron todo el corazón y todas las ganas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos llama, nos busca, nos atrae con cuerdas de amor, dice la Biblia. Él tiende cuerdas de amor, como lazos así. Como el pescador, para atrapar nuestras almas y atraernos, tirarnos, jalarnos hacia Él. ¿Y cómo nos jala? De esta forma. Llamándonos a través de cuerdas humanas. Dios usó a un Elías, que era Juan el Bautista, para llamarlo, ser un ser humano, para decirle, arrepiéntense, vuélvanse a Dios, busquen a Dios. Pero lo triste es que Israel no lo reconoció. Y no solo no lo reconoció, lo terminaron asesinando, matando. Jesús dice algo estremecedor al final, porque Él dice, y lo mismo harán con el Hijo del Hombre. Lo mismo van a hacer con el dador de la vida. Ellos van a estar tan ocupados por las cosas terrenales, por tener un rey político, por tener alguien que les solucione la vida en este mundo, que van a rechazar la invitación del Rey del Cielo y van a asesinar al autor de la vida, quien es Jesús. Y así fue. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Pilato quiso lavarse las manos y librarse de matar a Jesús? Hasta el último les dio la oportunidad. Miren, les tengo este ladrón, malhechor, asesino llamado Barrabás. Y Jesús, el que no ha hecho nada. Que de hecho, acuérdense, les perdonó, o sea, los sanó, hizo milagros.
Les multiplicó el pan y los peces. Los ayudó cuando ustedes estaban en peligro. ¿A cuál quieren crucificar? ¿A este ladrón que lo pillamos con la mano en la masa o a Jesús? Lo insólito es que el corazón del hombre escogió al asesino, escogió al malhechor, escogió al delincuente antes que a Jesús. Y así es el corazón humano. Dios en su amor nos llama, Dios en su amor prepara el camino, Dios en su amor nos atrae, pero el corazón humano escoge lo que sabe que es malo, lo que sabe que es tiniebla, lo que sabe que lo va a terminar dañando. Pero nuestro Señor no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz, murió por nosotros sin duda, tomó nuestro lugar, pero la Biblia dice que al tercer día Él volvió a vivir. Y Él, sentado en su trono, es que nos llama hoy en día y nos dice: vengan y beban. Vengan a la mesa. Vengan todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Vengan y crean en mí. Él podría, después de haber resucitado, haber hecho descender fuego del cielo contra todos sus enemigos y haberlos quemado a todos los que no creyeron, a todos los que lo rechazaron. Sin embargo, Él le dijo a sus discípulos: ahora sí, vayan y cuéntenles a todos que yo soy el Mesías. Ahora sí, vayan y cuéntenle que vieron mi gloria. Vayan y cuéntenle que vieron que yo soy Dios en medio de ustedes. Y eso estamos haciendo acá. Y eso seguiremos haciendo, anunciando a Jesús, la luz de los hombres. No enseñamos a nadie más, no predicamos a nadie más, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro. No hay nadie como Jesús de Nazaret. No hay nadie como Él. Y por la fe en Él es que nosotros podemos tener paz para con Dios. Si vendieran paz, si existiera la tabletita de la paz, o si vendieran paz en algún negocio, le aseguro, ese negocio estaría, pero tendría más plata que Mark Zuckerberg y Elon Musk juntos. Todos correrían a comprar paz. Necesito paz en mi corazón. Pero quiero decirle, la verdadera paz en el corazón es gratis para todo aquel que cree en el príncipe de paz. Justificados por la fe, dice la Biblia. Justificados pues por la fe, creyendo en Jesús, tenemos paz para con Dios en Jesucristo. Creyendo en Él, poniendo nuestros ojos, nuestra mirada en Él, podemos encontrar esa paz que el mundo no sabe dar. Jesús lo prometió y dijo así: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque el mundo no sabe dar paz. Porque solamente yo los puedo reconciliar con Dios. Solamente yo puedo llevarlos al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La predicación del día de hoy tenía por nombre Conociendo la verdad. Los chicos vienen bajando del monte y han ido comprendiendo algo de la verdad. Y yo sé que algunos aquí también han ido comprendiendo, pero todavía hay dudas, todavía hay preguntas, todavía hay interrogantes. Pero a mí me enseñaron esto, pero a mí me enseñaron aquello. Así como los discípulos preguntaron a Jesús, pero a ver, los escribas nos dijeron: yo sé que usted está comprendiendo la verdad. Yo le invito a seguir preguntando a Jesús y le invito a estos chicos que bajaron del monte a que no se queden con la bajada y con lo lindo que fue solamente el campamento, sino que sigan preguntando a Jesús, sigan buscando a Jesús, sigan mirándolo a Él, sigan caminando en pos de Él. Los discípulos continuaron y preguntaron a Jesús, porque Él es la luz de todos nosotros. Él puede iluminarnos, Él puede aclararnos las cosas. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Fue Jesús quien dijo esto. A los judíos que habían creído en Él, les dijo: si ustedes permanecen en mí y en mis palabras, si ustedes siguen escuchando mi enseñanza, si ustedes siguen conociendo quién soy yo, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres.
que yo le invito en esta mañana a seguir avanzando. ¿Ha conocido, ha comprendido? Los chicos comprendieron algo en el retiro, conversamos en el campamento, algo han comprendido. Pero hay mucho más, hay mucho más. Y aquellos que se mantuvieron despiertos fueron los que vieron la gloria de Dios. Y quiero decirle, no se duerma, espiritualmente hablando, no se duerma. No se duerma en este mundo, no dejes de mirar a Jesús, no dejes de buscarlo a Él. Dormido por las cosas de este mundo, como Israel se durmió y no fue capaz de reconocer las señales que eran claras. Y usted pueda mirar la señal que Dios está poniendo delante de usted. Dios es el que le está llamando para que se reconcilie con Él por medio de Jesucristo. Oremos. Padre, te doy muchas gracias porque tú eres siempre fiel y porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Es muy cierto. Así como la lluvia cuando desciende, cuando la nieve se transforma en río y riega la tierra, todo reverdece, todo tiene vida, todo cobra vida. Así tu palabra llega a nosotros, Señor, y nos da vida. Así tu palabra llega a nuestro corazón y nos hace reverdecer y nos hace anhelar las cosas del cielo y nos hace querer buscarte, Señor. Yo te pido que así sea tu palabra en el corazón de todos los que aquí están, Señor, de todos los que escuchan esta predicación. Que puedan, Señor, reconocer tu voz y puedan responder a tu llamado, venir ante ti, Señor, y recibir de ti el agua viva, esa agua fresca que nos da descanso, que nos da verdadera paz. Fuiste tú el que llamó a los que estaban cansados y trabajados, prometiendo darles descanso. Señor, queremos venir a ti y descansar de nuestros propios pecados, de nuestras propias equivocaciones, descansar de nuestra propia culpa, descansar de nuestros propios errores, al venir a ti, creyendo que tú fuiste a la cruz para morir por nuestros pecados, para pagar por nuestra deuda, nuestra culpa. Permite, Señor, que cada persona que haya venido aquí pueda comprender la verdad, pueda ir conociéndola más y más, y siga avanzando en el conocimiento del Hijo de Dios, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que así sea en todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie un momento para que pueda estirar sus pies. Vamos a cantar una canción más. Que nos recuerda cuán bueno ha sido Dios, porque Dios es bueno. Qué bueno por un amén que escucha por ahí. Dios es bueno. Amén. ¿Sabía que Dios es bueno? Amén. Y si Él es bueno, entonces Él no nos está esperando con un látigo o con una lista de nuestros errores para encararnos, sino que Él nos está esperando con brazos abiertos, como aquel padre que esperaba a su hijo que se había ido con la herencia, como aquel padre que esperaba al hijo que se había ido y despilfarrado todo su dinero y que ya no tenía nada, y que vuelve, aquel hijo pródigo que vuelve a los brazos del padre. El padre no le recibió con un látigo, el padre no le recibió con una vara, sino que el padre corrió a sus brazos, lo besó, lo abrazó y dijo: mi hijo estaba muerto y ha revivido, mi hijo está aquí. Ese es nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice. Para siempre, nunca se agota, nunca se va a acabar. Ese es nuestro Dios. Nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos: oh, pero yo me equivoco tanto. No se mire a usted como la esperanza para su alma, como que usted se va a poder salvar. Mire a Jesús, mire a aquel que fue a la cruz, mírelo a Él, que tomó nuestro lugar y que al tercer día volvió a vivir y venció la misma muerte, y va a hallar gozo y paz para su corazón. Nuestro Dios es bueno. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Así es, su amor nunca falla. Existir
tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás. Él está aquí. En la Él está oscuridad, aquí. Él está con me nosotros. conozco como Padre, Oh, sí, Señor. como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Puede decirlo con todo su corazón, cantarle a Él. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. En mi vida ha sido Incomparable, incomparable, Señor. Incomparable. Con mi ser, con cada aliento, Yo cantaré, Señor, Señor. de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Si Él ha sido bueno con usted, dígalo con todo el corazón. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, cantaré con todo mi ser yo de la bondad de cantaré Dios. de la bondad de Dios. Él sigue obrando en medio nuestro. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno y sigue siendo bueno. En mi vida ha sido Cánteselo a Él, bueno. cánteselo con su corazón. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré Bendito sea tu nombre, Jesús. de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, así es. Cantamos de la bondad de Dios. Cantamos de su amor y de su bondad, porque Él es bueno. Quiero pedirle que tome asiento un momento porque vamos a tener un momento especial. Como le decía, nuestros chicos vienen bajando del monte. Mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna.